El reloj de la mesita de noche marcaba las 3 de la madrugada con sus números luminosos, y yo seguía despierta, atrapada en un torbellino de pensamientos que no me dejaban conciliar el sueño. El silencio de la noche en nuestro pequeño apartamento en el centro de Sevilla solo era interrumpido por el suave ronquido de Andrés, quien dormía profundamente a mi lado, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Desde que nos casamos hace 5 años, nuestra relación nunca había sido un camino de rosas. Habíamos superado obstáculos, discusiones acaloradas y momentos de duda, pero siempre encontrábamos la manera de reconciliarnos y seguir adelante. Sin embargo, esta vez era diferente. El peso de años de pequeñas concesiones y sacrificios silenciosos se acumulaba sobre mis hombros, amenazando con aplastarme. Teresa, la madre de Andrés, siempre había sido una presencia imponente en nuestras vidas. Una mujer de carácter fuerte, criada en la Andalucía profunda, con ideas tradicionales sobre el papel de la mujer en el hogar. Desde el principio, no ocultó su desaprobación hacia mí, una chica de Madrid que llegó a Sevilla para estudiar y se enamoró de su hijo. Para ella, yo era demasiado moderna, demasiado independiente, una mala influencia para su Andrés. Al principio, intenté ganarme su afecto. Cocinaba platos típicos andaluces, me esforzaba por hablar con el acento local, incluso comencé a vestirme de forma más conservadora. Pero nada era suficiente. Teresa encontraba siempre una forma de criticarme, de señalar mis defectos, de hacerme sentir que no era digna de su hijo. Con el tiempo, aprendí a sobrellevar su presencia, a sonreír y a sentir cuando nos visitaba, mientras por dentro hervía de frustración. Andrés, atrapado entre su amor por mí y su lealtad hacia su madre, optaba por mantenerse al margen, una neutralidad que a menudo se sentía como una traición silenciosa. Pero esa noche, algo cambió. Teresa había venido a cenar, como cada domingo. La velada transcurrió con la tensión habitual, hasta que ella sacó a colación el tema de mi trabajo. Yo era profesora de literatura en un instituto local, un trabajo que amaba y que me daba un sentido de propósito y realización. Andrés, hijo, dijo Teresa con ese tono meloso que usaba cuando quería manipular a su hijo, ¿no crees que ya es hora de que Carmen deje de trabajar? Una buena esposa debería dedicarse a su hogar, a cuidar de su marido. Además, ya va siendo hora de que me den nietos, ¿no crees? Sentí como la sangre me hervía en las venas. Había aguantado muchas cosas de Teresa, pero esto era demasiado. Antes de que Andrés pudiera responder, me levanté de la mesa. Lo siento, Teresa, dije con una calma que no sentía, pero mi trabajo es importante para mí. No voy a dejarlo solo porque usted crea que eso me hace una mala esposa. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Teresa me miró como si le hubiera dado una bofetada, mientras Andrés parecía querer desaparecer en su silla. Sin decir una palabra más, recogí los platos y me fui a la cocina, dejándolos solos. Ahora, horas después, seguía dándole vueltas a lo sucedido. ¿Había hecho bien en plantarle cara a Teresa? ¿Debería haber guardado silencio una vez más? La incertidumbre me carcomía. De repente, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Andrés entró, con el rostro desencajado por la ira. Nunca lo había visto así antes, y por un momento, sentí miedo. ¿Cómo te atreves?, gritó, despertándome completamente de mi ensimismamiento. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto así a mi madre? Me incorporé en la cama, sorprendida por su reacción tardía. Andrés, yo no le falté el respeto. Solo defendí mi derecho a trabajar. Mentira, bramó él, acercándose amenazadoramente. La ignoraste, la trataste como si su opinión no importara. ¿Es que no entiendes que una buena esposa debe respetar a su familia política? Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. ¿Una buena esposa? ¿Es que eso era todo lo que yo significaba para él? Andrés, por favor, intenté razonar, manteniendo la calma a duras penas. Tu madre no tiene derecho a decidir sobre mi vida, sobre nuestras vidas. Somos adultos, podemos tomar nuestras propias decisiones. Pero él no escuchaba. Años de resentimiento y frustraciones reprimidas parecían estar saliendo a la superficie. Siempre has sido así, Carmen. Siempre pensando solo en ti misma. ¿Crees que no veo cómo miras a mi madre? ¿Cómo la desprecias en silencio?
Intenté explicarme, tratando de encontrar las palabras adecuadas para hacerle entender mi punto de vista, pero cada frase que salía de mi boca parecía enfurecerlo aún más. Era como si estuviera hablando con un extraño, no con el hombre con el que había compartido los últimos años de mi vida. En un arrebato de furia, Andrés agarró mi bolso de la silla donde lo había dejado al llegar del trabajo. Lo abrió bruscamente y sacó mi cartera. ¿Esto es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Es por eso que te niegas a dejar de trabajar? Andrés, por favor, cálmate, supliqué, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Esto no tiene nada que ver con el dinero. Se trata de mi independencia, de mi realización personal. Pero él no me escuchaba. Con una sonrisa amarga que nunca olvidaré, sacó los billetes de mi cartera y los arrojó al aire. Este dinero es mío, escupió las palabras con un desprecio que me heló la sangre. Si quieres algo, ve a ganarlo tú misma, sanguijuela. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Sanguijuela? ¿Eso era lo que pensaba de mí? Después de todos estos años, de todos los sacrificios que había hecho por nuestra relación, no pude soportarlo más. Con manos temblorosas, comencé a recoger algunas de mis pertenencias, metiéndolas apresuradamente en una pequeña maleta. Andrés me observaba, su ira inicial dando paso a una fría indiferencia que dolía aún más. ¿Qué haces?, preguntó, aunque era evidente. Me voy, respondí entre lágrimas. No puedo quedarme aquí esta noche. Necesito pensar. Por un momento, vi un atisbo de duda en sus ojos, como si quisiera detenerme, decirme que lo sentía. Pero ese momento pasó rápidamente, reemplazado por una máscara de dureza. Vete, dijo simplemente. Tal vez así aprendas a valorar lo que tienes. Salí del apartamento con el corazón hecho pedazos. La calle estaba desierta, iluminada solo por la tenue luz de las farolas. La brisa fresca de la madrugada sevillana me golpeó el rostro, mezclándose con mis lágrimas. Comencé a caminar sin rumbo fijo, arrastrando mi pequeña maleta por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz. Los edificios antiguos, testigos silenciosos de siglos de historia, parecían observarme con compasión. En la distancia, la Giralda se alzaba majestuosa, indiferente a mi dolor. Mientras caminaba, los recuerdos de mi vida con Andrés pasaban por mi mente como una película acelerada. Nuestro primer encuentro en la Facultad de Filología, las tardes estudiando juntos en los jardines del Alcázar, nuestra primera cita en la Plaza de España. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el amor se había convertido en resentimiento? Me senté en un banco de la Plaza del Cabildo, exhausta física y emocionalmente. Saqué mi teléfono del bolsillo, pensando en llamar a alguien, pero ¿a quién? La mayoría de mis amigos en Sevilla eran amigos de Andrés. Mi familia estaba en Madrid, demasiado lejos para ayudarme en este momento. Fue entonces cuando me di cuenta de lo sola que estaba. Había dedicado tanto tiempo y energía a complacer a Andrés, a intentar ganarme el afecto de Teresa, que había descuidado mis propias relaciones, mis propios sueños. Mientras el cielo comenzaba a aclararse, anunciando la llegada de un nuevo día, una certeza se formó en mi interior: esto no podía continuar así. El hombre al que una vez amé me había destrozado en el momento en que más vulnerable me sentía, mostrando su verdadero rostro. Pero en medio de la desesperación, también nació una chispa de determinación. Me levanté del banco, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. No sabía exactamente qué iba a hacer o a dónde iba a ir, pero estaba segura de una cosa: esta no sería la última vez que Andrés me vería. No iba a desaparecer en silencio, no iba a ser la víctima en esta historia. Con los primeros rayos del sol iluminando las calles de Sevilla, comencé a caminar nuevamente. Esta vez, cada paso me alejaba de mi pasado y me acercaba a un futuro incierto, pero mío. La pelea final había terminado, pero la verdadera batalla por mi independencia y mi felicidad apenas comenzaba. El amanecer me encontró vagando por las calles del centro de Sevilla, con los ojos hinchados y el corazón pesado. Las primeras luces del día bañaban la ciudad con un resplandor dorado, pero yo me sentía atrapada en una oscuridad que parecía no tener fin. Mis pasos me llevaron inconscientemente hacia la Plaza Nueva, donde los primeros trabajadores comenzaban a abrir sus negocios.
En la esquina de la plaza, un pequeño café llamado El Rincón del Despertar estaba abriendo sus puertas. El aroma del café recién hecho y el pan caliente me atrajo como un imán. Con las pocas monedas que tenía en el bolsillo, entré y pedí un té económico. La camarera, una mujer mayor con ojos amables, me miró con preocupación, pero no dijo nada mientras me servía. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando cómo la ciudad cobraba vida lentamente. Grupos de turistas madrugadores ya comenzaban a pasear, mapas en mano, admirando la arquitectura colonial. Los vendedores ambulantes preparaban sus puestos, llenando el aire con el aroma de castañas asadas y churros. En cualquier otro día, esta escena me habría llenado de alegría, pero hoy solo sentía un vacío profundo. Mientras soplaba el vapor que salía de mi taza de té, intentaba procesar todo lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento perdí el control de mi vida para que todo girara en torno a Andrés y Teresa? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza como un tío vivo imparable. Recordé los primeros días de mi relación con Andrés, cuando todo parecía perfecto. Éramos jóvenes, llenos de sueños y ambiciones. Yo había llegado a Sevilla desde Madrid para estudiar filología hispánica, enamorada de la literatura y la cultura andaluza. Andrés era un sevillano de pura cepa, orgulloso de su tierra y sus tradiciones. Nos conocimos en la biblioteca de la universidad, discutiendo sobre García Lorca, y fue amor a primera vista. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Andrés me mostró cada rincón de Sevilla, desde los callejones escondidos del barrio de Santa Cruz hasta los mejores bares de tapas en Triana. Me enseñó a bailar sevillanas, me llevó a la Feria de Abril, me hizo sentir parte de esta ciudad que ahora consideraba mi hogar. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La presencia de Teresa, su madre, se hizo cada vez más fuerte en nuestras vidas. Al principio, intenté complacerla, adaptarme a sus expectativas. Aprendí a cocinar platos típicos sevillanos, cambié mi forma de vestir para ser más apropiada, incluso dejé de lado algunas de mis ambiciones profesionales para ser la buena esposa que ella esperaba. Sin embargo, nada era suficiente para Teresa. Cada logro mío era minimizado, cada gesto de bondad era recibido con sospecha. Y Andrés, atrapado entre su amor por mí y su lealtad hacia su madre, comenzó a cambiar. Se volvió más crítico, más exigente, como si intentara compensar mi inadecuación a los ojos de su madre. Miré mi reflejo en la ventana del café, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la chica alegre y ambiciosa que había llegado a Sevilla llena de sueños? ¿En qué momento había permitido que mi identidad se diluyera tanto? Fue en ese momento, sentada en aquel pequeño café sevillano, cuando tomé una decisión: no iba a seguir siendo la víctima de esta situación. No iba a permitir que Andrés, Teresa, o nadie más, dictaran el curso de mi vida. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono móvil del bolsillo. La batería estaba casi agotada, pero aún tenía suficiente carga para hacer una llamada. Dudé por un momento, mi dedo flotando sobre el contacto de Andrés. ¿Debería llamarlo? ¿Intentar arreglar las cosas una vez más? Pero entonces recordé sus palabras de la noche anterior, la crueldad en su voz cuando me llamó sanguijuela. No, no podía volver a eso. Merecía algo mejor. En lugar de eso, busqué otro contacto en mi lista. Patricia, mi mejor amiga de la universidad. Nos habíamos distanciado en los últimos años, en parte porque Andrés nunca se había llevado bien con ella, considerándola una mala influencia. Pero si había alguien que podía entenderme en este momento, era ella. Respiré profundo y presioné el botón de llamada. El tono de espera sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz. «Carmen, ¿eres tú?» La voz de Patricia sonaba sorprendida pero cálida. «Hola, Patri», respondí, sintiendo como las lágrimas volvían a mis ojos. «Yo necesito tu ayuda». Durante los siguientes minutos, le conté todo lo que había sucedido. La pelea con Andrés, las manipulaciones de Teresa, cómo me sentía atrapada y perdida. Patricia me escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para pedirme que me calmara cuando mi voz se quebraba. Cuando terminé de hablar, hubo un momento de silencio al otro lado de la línea.
Temí que tal vez había cometido un error al llamarla después de tanto tiempo. Pero entonces, Patricia habló con una firmeza que me sorprendió. Carmen, escúchame bien, dijo. Lo que te ha pasado es terrible, pero no es el fin del mundo. Eres una mujer inteligente, talentosa y fuerte. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía, me valoraba por quien era. Gracias, Patri, logré decir entre sollozos. No me agradezcas, respondió ella. Ahora, escucha. ¿Recuerdas que hace unos meses te mencioné que estaba buscando a alguien para un puesto administrativo en mi empresa? Lo recordaba vagamente. Patricia había fundado una pequeña editorial especializada en literatura hispanoamericana, y el negocio estaba creciendo rápidamente. Sí, lo recuerdo, respondí. Bueno, el puesto sigue disponible. Y creo que serías perfecta para él. ¿Qué dices? ¿Quieres venir a trabajar conmigo? La oferta me tomó por sorpresa. ¿Yo, trabajando en una editorial? Era algo con lo que siempre había soñado, pero que había dejado de lado para complacer a Andrés y su familia. Pero Patri, hace años que no trabajo. No sé si estoy calificada. Tonterías, me interrumpió ella. Tienes un título en filología, eres organizada y tienes un excelente ojo para la literatura. Eso es todo lo que necesito. El resto puedes aprenderlo sobre la marcha. Miré por la ventana del café, viendo cómo la plaza se llenaba cada vez más de gente. Trabajadores apresurados, turistas emocionados, todos con un propósito, un lugar al que ir. ¿Y yo, qué tenía? Carmen. ¿Sigues ahí? La voz de Patricia me trajo de vuelta a la realidad. Tomé una respiración profunda. Era hora de tomar las riendas de mi vida. Sí, Patri. Acepto. Acepto el trabajo. Pude escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió, excelente. Ven a mi casa ahora mismo. Necesitamos hablar y planificar tu nueva vida. Colgué el teléfono sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. La camarera se acercó a mi mesa, probablemente para preguntarme si quería algo más. Pero antes de que pudiera hablar, le sonreí. La cuenta, por favor, dije. Tengo que irme. Me espera una nueva vida. Salí del café con paso decidido, mi pequeña maleta rodando detrás de mí. El sol de Sevilla brillaba con fuerza, como si quisiera iluminar el camino hacia mi futuro. No sabía exactamente qué me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Mientras caminaba hacia la casa de Patricia, pasé frente a la Catedral de Sevilla. Me detuve un momento, admirando su imponente arquitectura. Recordé todas las veces que había pasado por aquí con Andrés, como solíamos bromear sobre que algún día nos casaríamos en esa iglesia. Ahora, esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Continué mi camino, dejando atrás no solo la catedral, sino también el peso de las expectativas y los sueños rotos. Cada paso me alejaba de la Carmen que había sido y me acercaba a la mujer que quería ser. Llegar a casa de Patricia fue como entrar en un refugio. Vivía en un pequeño pero acogedor apartamento en el barrio de Los Remedios, lleno de libros y con un balcón que daba al río Guadalquivir. En cuanto abrió la puerta, me envolvió en un abrazo fuerte y cálido. Bienvenida a tu nueva vida, me susurró al oído. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La mañana había comenzado con lágrimas y confusión, pero terminaba con una promesa de un nuevo comienzo. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo, esta vez en mis propios términos. Mientras Patricia preparaba café y charlábamos sobre los detalles de mi nuevo trabajo, sentí que una nueva versión de mí misma comenzaba a emerger. Una Carmen más fuerte, más decidida, lista para tomar las riendas de su destino. La mañana de las decisiones había llegado a su fin, pero el viaje apenas comenzaba. 2 días después de mi llegada a casa de Patricia, me encontraba frente al espejo del pequeño baño de invitados, ajustando nerviosamente el cuello de mi blusa. Era mi primer día de trabajo en la editorial de Patricia, y aunque estaba emocionada,
no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y duda. ¿Estás lista? La voz de Patricia resonó desde el pasillo. Recuerda, no es necesario que te vistas como si fueras a una entrevista en el Banco de España. Somos una editorial independiente, no una corporación multinacional. Sonreí ante su comentario. Patricia siempre había tenido la habilidad de aligerar el ambiente con su sentido del humor. Salí del baño, sintiéndome un poco más relajada. ¿Mejor así?, pregunté, mostrándole mi atuendo, una blusa sencilla, pantalones negros y zapatos cómodos. Patricia asintió con aprobación. Perfecta. Profesional pero no demasiado formal. Vamos, que llegaremos tarde a tu gran debut. Salimos del apartamento y nos sumergimos en el bullicio matutino de Sevilla. El sol ya calentaba las calles empedradas, y el aroma a café y pan recién horneado flotaba en el aire. Caminamos hasta la parada del tranvía, charlando animadamente sobre los proyectos que me esperaban en la editorial. Durante el trayecto, no pude evitar pensar en cómo había cambiado mi vida en tan solo unos días. Hacía menos de una semana, me despertaba en una casa que ya no sentía como mía, al lado de un hombre que se había convertido en un extraño. Ahora, estaba en camino a un nuevo trabajo, llena de esperanza y posibilidades. La sede de la editorial, Letras del Sur, estaba ubicada en un antiguo edificio rehabilitado en el barrio de la Alameda de Hércules. Al entrar, quedé impresionada por la mezcla de elementos modernos y tradicionales, paredes de ladrillo visto, estanterías de madera llenas de libros, y espacios de trabajo abiertos con computadoras de última generación. Patricia me guió por la oficina, presentándome a cada miembro del equipo. Había una energía vibrante en el ambiente, una sensación de creatividad y pasión que me recordó por qué me había enamorado de la literatura en primer lugar. «Y este será tu escritorio», anunció Patricia, señalando un espacio cerca de una gran ventana que daba a un patio interior lleno de plantas. «Espero que te sientas cómoda aquí». Me senté, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Patricia me explicó mis responsabilidades iniciales: revisar manuscritos, coordinar con autores, ayudar en la planificación de eventos literarios. Era mucho para asimilar, pero estaba ansiosa por empezar. Las primeras horas pasaron volando. Me sumergí en el trabajo, leyendo fragmentos de novelas en proceso, organizando archivos, familiarizándome con el sistema de la editorial. Por momentos, casi olvidé todo lo que había dejado atrás. Cerca del mediodía, Patricia me invitó a almorzar en una terraza cercana. Mientras disfrutábamos de unas tapas y una jarra de tinto de verano, no pude evitar expresar mi gratitud. «Patri, no sé cómo agradecerte todo esto. Me has dado una oportunidad que no merezco». Patricia me miró con seriedad. «Carmen, escúchame bien. Mereces esto y mucho más. Siempre has sido brillante, apasionada por la literatura. Lo que no merecías era estar atrapada en una relación que te hacía infeliz. Así que no me agradezcas. Demuéstrame que tengo razón confiando en ti». Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente creía en mí. Regresamos a la oficina con energías renovadas. La tarde transcurrió entre reuniones de equipo y más revisión de manuscritos. Estaba tan absorta en mi trabajo que casi no me di cuenta cuando el reloj marcó las 6 de la tarde. «¿Qué te parece si celebramos tu primer día con unas cervezas?», propuso Patricia. «Hay un bar cerca que le encanta al equipo». Acepté entusiasmada. El bar, llamado El Rincón del Poeta, era un lugar acogedor con paredes cubiertas de retratos de escritores famosos. Nos reunimos con algunos compañeros de trabajo, y pronto me encontré inmersa en animadas discusiones sobre literatura, cine y música. En medio de la conversación, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés. Por un momento, sentí que el mundo se detenía. No había tenido noticias suyas desde aquella noche fatídica. «¿Todo bien?», preguntó Patricia, notando mi cambio de expresión. Es Andrés», respondí, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Patricia frunció el ceño. «¿Qué quiere?». Abrí el mensaje con manos temblorosas. «Carmen, necesitamos hablar. Lo siento por todo. Por favor, vuelve a casa. Te echo de menos».
Sentí una mezcla de emociones, rabia, tristeza, y una pizca de anhelo que me avergonzaba admitir. Parte de mí quería responder, tal vez incluso considerar volver. Pero otra parte, una parte que se hacía más fuerte cada día, sabía que no podía dar marcha atrás. No vas a responder, ¿verdad? La voz de Patricia me sacó de mis pensamientos. Miré a mi alrededor, a mis nuevos compañeros de trabajo, a la vida que estaba empezando a construir. Luego miré a Patricia y, con una determinación que me sorprendió, respondí, no, no voy a responder. Eso es parte de mi pasado ahora. Patricia sonrió y levantó su cerveza. Por los nuevos comienzos, brindó. Por los nuevos comienzos, repetí, chocando mi vaso con el suyo. El resto de la semana pasó en un torbellino de actividad. Cada día me sentía más cómoda en mi nuevo rol, más segura de mis habilidades. El viernes por la tarde, Patricia me llamó a su oficina. Carmen, tengo una noticia que darte, dijo con una expresión seria que me puso nerviosa. El martes tenemos una reunión importante con uno de nuestros mayores clientes. Necesito que estés ahí. Por supuesto, respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. ¿De qué se trata la reunión? Patricia dudó por un momento antes de responder. Es una reunión para discutir algunas irregularidades que hemos detectado en sus cuentas. Es un asunto delicado, y necesito a alguien de confianza allí. Sentí una mezcla de orgullo y ansiedad. Patricia confiaba en mí para algo tan importante después de solo una semana. No podía decepcionarla. El fin de semana lo pasé estudiando los detalles del caso, preparándome lo mejor que podía para la reunión. El lunes por la noche, apenas pude dormir, repasando mentalmente todos los escenarios posibles. La mañana del martes llegó demasiado pronto. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sobrio pero elegante. Cuando llegué a la oficina, el ambiente estaba tenso. Patricia me recibió con una sonrisa tensa. ¿Lista?, preguntó. Asentí, tratando de proyectar una confianza que no sentía del todo. Juntas, nos dirigimos a la sala de reuniones principal. Nada me había preparado para lo que vi al entrar. Allí, sentado al otro lado de la mesa, estaba Andrés. Nuestras miradas se cruzaron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Patricia puso una mano en mi hombro, dándome fuerza. Carmen, dijo en voz baja, sé que esto es difícil, pero necesito que te mantengas profesional. Podemos hablar después de la reunión. Respiré hondo y asentí. No iba a dejar que mi pasado arruinara esta oportunidad. La reunión comenzó, y pronto quedó claro por qué estábamos allí. Andrés, que trabajaba para una distribuidora de libros, había estado manipulando las cifras de ventas, inflando los números para obtener mayores comisiones. La evidencia era abrumadora. Mientras Patricia presentaba las pruebas, yo observaba a Andrés. Parecía más pequeño, más frágil de lo que recordaba. Su rostro estaba pálido, y sus ojos evitaban los míos. Cuando llegó mi turno de hablar, presenté el análisis que había preparado sobre el impacto financiero de estas irregularidades. Mi voz no tembló, mis manos no sudaron. Me sentí fuerte, capaz, profesional. Al final de la presentación, Andrés intentó defenderse, balbucear excusas, pero era inútil. La decisión estaba tomada, la editorial rompería relaciones con su empresa y se estaban considerando acciones legales. Cuando la reunión terminó y todos comenzaron a salir, Andrés se acercó a mí. Carmen, comenzó, su voz apenas un susurro. Yo, no sabía que trabajabas aquí. Lo siento, por todo. Lo miré, buscando en su rostro al hombre que una vez amé. Pero solo vi a un extraño, alguien que me había hecho mucho daño. Adiós, Andrés, respondí simplemente, y salí de la sala sin mirar atrás. Esa noche, sentada en el balcón del apartamento de Patricia, mirando las luces de Sevilla, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Había enfrentado mi pasado y había salido victoriosa. Me sentía más fuerte, más segura de mí misma que nunca. Patricia se unió a mí, ofreciéndome una copa de vino. Estuviste increíble hoy, dijo. Sabía que podía contar contigo. Sonreí,
sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. Gracias por confiar en mí, Patri. Por darme esta oportunidad. Chocamos nuestras copas en un brindis silencioso. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades. Había enfrentado mi pasado, y estaba lista para abrazar mi futuro, cualquiera que fuese. Los días siguientes a la confrontación con Andrés pasaron en un torbellino de emociones y actividad. La noticia de las irregularidades se había extendido por toda la editorial, y yo me encontraba en el centro de la tormenta. Algunos me miraban con admiración por mi profesionalismo durante la reunión, otros con curiosidad, preguntándose sobre mi conexión con Andrés. Patricia, fiel a su palabra, me protegió de los chismes y rumores, asegurándose de que pudiera concentrarme en mi trabajo. Una mañana, mientras revisaba unos manuscritos en mi escritorio, Patricia se acercó con una expresión seria en su rostro. «Carmen, necesito hablar contigo», dijo en voz baja. «En mi oficina, por favor». La seguí, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Una vez dentro, cerró la puerta y me indicó que me sentara. «Tenemos un problema», comenzó, yendo directamente al grano como era su costumbre. «Andrés está amenazando con demandar a la editorial por difamación. Dice que las acusaciones son falsas y que tiene pruebas que lo demuestran». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Pero, eso es imposible. Vimos las pruebas, los números no mienten». Patricia asintió, su rostro una máscara de preocupación. «Lo sé, pero él insiste en que puede explicarlo todo. Ha solicitado otra reunión, esta vez con su abogado presente». Me hundí en la silla, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. «¿Qué quieres que haga?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Necesito que estés en esa reunión, Carmen», respondió Patricia, su voz mezclando firmeza y compasión. «Sé que es mucho pedir, pero conoces a Andrés mejor que nadie aquí. Podrías notar cosas que los demás pasaríamos por alto». Cerré los ojos por un momento, tratando de ordenar mis pensamientos. Parte de mí quería negarse, quería huir de esta situación y dejar todo mi pasado atrás. Pero otra parte, una parte más fuerte y determinada, sabía que tenía que enfrentar esto de frente. «De acuerdo», dije finalmente, abriendo los ojos y mirando directamente a Patricia. «Estaré ahí». Los días previos a la reunión fueron una pesadilla de preparación. Me sumergí en los números, revisando cada detalle, cada transacción. Pasé noches en vela, tratando de anticipar cada posible argumento que Andrés y su abogado podrían presentar. Patricia me aseguró que tendríamos nuestro propio equipo legal presente, pero yo sabía que gran parte de la responsabilidad recaería sobre mí. La mañana de la reunión amaneció gris y lluviosa, como si el clima quisiera reflejar la tensión que sentíamos todos. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje negro que me hacía sentir fuerte y profesional. Mientras me miraba en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había una dureza en mis ojos, una determinación que nunca antes había visto. Llegué a la oficina temprano, repasando mis notas una última vez. Patricia me recibió en la puerta de la sala de reuniones, su rostro una mezcla de preocupación y confianza. «¿Lista?», preguntó, poniendo una mano sobre mi hombro. Asentí, incapaz de formar palabras en ese momento. Juntas, entramos en la sala. Andrés ya estaba allí, sentado junto a un hombre de traje que supuse era su abogado. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi una mezcla de emociones en su mirada, sorpresa, ira, y algo que podría haber sido arrepentimiento. Aparté la vista rápidamente, concentrándome en tomar mi lugar junto a Patricia y nuestro equipo legal. La reunión comenzó con las formalidades habituales, pero pronto se convirtió en un intercambio tenso de acusaciones y contraargumentos. El abogado de Andrés presentó una serie de documentos que, según él, probaban la inocencia de su cliente. Hablaba con una confianza que me hizo dudar por un momento. ¿Era posible que hubiéramos cometido un error? Pero entonces, mientras escuchaba sus argumentos, noté algo. Una discrepancia en las fechas, un patrón en los números que no encajaba. Era sutil, tan sutil que casi lo pasé por alto. Pero estaba ahí, y de repente, todo cobró sentido. «Disculpe», interrumpí,
mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Puedo ver esos documentos de nuevo? El abogado de Andrés me miró con sorpresa, pero accedió a regañadientes. Tomé los papeles y comencé a examinarlos detenidamente, sintiendo como todas las miradas de la sala se centraban en mí. Aquí, dije finalmente, señalando una serie de entradas. Estas transacciones. Las fechas no coinciden con nuestros registros. ¿Y si se fijan en el patrón de los números? Comencé a explicar lo que había notado, cómo las discrepancias formaban un patrón que solo podía ser resultado de una manipulación deliberada. A medida que hablaba, vi cómo la expresión del abogado de Andrés pasaba de la confianza a la preocupación. Patricia y nuestro equipo legal se inclinaron sobre los documentos, verificando mis observaciones. El silencio en la sala era palpable, roto solo por el sonido de papeles moviéndose y murmullos de asombro. Finalmente, levanté la vista y miré directamente a Andrés. Su rostro había perdido todo color, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos el momento exacto en que se dio cuenta de que todo había terminado. Estos documentos, dije, mi voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada palabra, no prueban la inocencia de Andrés. De hecho, proporcionan evidencia adicional de la manipulación sistemática de las cifras de ventas. El abogado de Andrés intentó interrumpir, pero Patricia lo detuvo con un gesto. Creo que deberíamos tomar un receso, dijo, su voz calmada pero firme. Parece que tenemos mucho que discutir. Mientras todos comenzaban a salir de la sala, me quedé en mi lugar, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Había desenmascarado la mentira de Andrés, había defendido la integridad de la editorial, pero al mismo tiempo, sentía un profundo dolor. Este hombre, al que una vez había amado, había caído tan bajo. Andrés se acercó a mí antes de salir, su rostro una máscara de derrota y vergüenza. Carmen, comenzó, su voz apenas un susurro. Yo. Lo interrumpí, incapaz de soportar cualquier excusa o explicación. No, Andrés. No hay nada más que decir. Se quedó mirándome por un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente asintió y salió de la sala, dejándome sola con mis pensamientos. Patricia regresó unos minutos después, su rostro iluminado por una sonrisa de orgullo. Carmen, eso fue increíble. Has salvado a la editorial de un desastre legal y financiero. Asentí, sintiéndome agotada pero extrañamente en paz. Solo hice mi trabajo, respondí. Hiciste mucho más que eso, insistió Patricia. Demostraste integridad, profesionalismo y una agudeza que muchos ejecutivos con años de experiencia envidiarían. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez desde que había dejado a Andrés, sentí que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El resto del día pasó en un borrón de reuniones y llamadas telefónicas. El equipo legal de la editorial trabajó rápidamente para preparar una denuncia formal contra Andrés y su empresa. Me pidieron que preparara un informe detallado de mis hallazgos, que sería fundamental para el caso. Cuando finalmente salí de la oficina esa noche, el cielo se había despejado. Las estrellas brillaban sobre Sevilla, y el aire fresco de la noche parecía limpiar todos los restos de duda y miedo que pudieran quedar en mi mente. Caminé lentamente hacia casa, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Había enfrentado mi pasado, había defendido la verdad, y en el proceso, había descubierto una fuerza en mí que no sabía que existía. Al llegar al apartamento, encontré a Patricia esperándome con una botella de vino y 2 copas. Creo que esto merece una celebración, dijo, sonriendo. Nos sentamos en el balcón, viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Patricia levantó su copa en un brindis. Por ti, Carmen, dijo. Por tu valentía, tu inteligencia y tu integridad. Choqué mi copa con la suya, sintiendo una oleada de gratitud y afecto hacia esta mujer que me había dado una segunda oportunidad. Y por los nuevos comienzos, añadí. Mientras bebíamos nuestro vino y charlábamos sobre los eventos del día, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente. El momento de la verdad había llegado y pasado, y yo había emergido más fuerte, más sabia y más segura de quién era y de lo que quería en la vida.
El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente emocionada por lo que vendría. Sabía que habría más desafíos por delante, más momentos de verdad que enfrentar, pero ahora tenía la confianza de que podría manejar cualquier cosa que la vida me deparara. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre Sevilla, sentí una paz profunda asentarse en mi corazón. El momento de la verdad había sido difícil, doloroso incluso, pero también había sido liberador. Había enfrentado mis miedos, había confrontado mi pasado, y había emergido victoriosa. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Y estaba lista para escribirlo, una página a la vez. Esa noche, después de la confrontación con Andrés y la celebración con Patricia, me sumergí en un sueño profundo y reparador. Al despertar a la mañana siguiente, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. El sol de Sevilla se filtraba por las cortinas, bañando la habitación en una luz dorada que parecía augurar un nuevo comienzo. Me levanté y me dirigí al pequeño balcón del apartamento de Patricia. La ciudad ya estaba despierta, el aroma del café y el pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de los naranjos en flor. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire fresco de la mañana, y sentí una oleada de gratitud por estar viva, por tener esta nueva oportunidad. Sin embargo, a medida que la euforia inicial de la victoria del día anterior comenzaba a disiparse, me di cuenta de que aún quedaba mucho por hacer. Había enfrentado a Andrés, sí, pero eso era solo el comienzo. Ahora tenía que enfrentarme a mí misma, a los años de dudas y miedos que había acumulado, a la mujer en la que me había convertido y a la mujer que quería ser. Decidí que era hora de tomar medidas concretas para reconstruir mi vida. Lo primero en mi lista era encontrar mi propio lugar para vivir. Aunque estaba inmensamente agradecida con Patricia por su hospitalidad, sabía que necesitaba mi propio espacio para crecer y sanar. Esa misma tarde, después del trabajo, comencé mi búsqueda de apartamento. Recorrí las calles empedradas de Sevilla, desde el bullicioso barrio de Triana hasta el encantador casco antiguo. Cada edificio, cada calle, parecía contar una historia, y me encontré imaginando las nuevas memorias que podría crear en cada lugar que visitaba. Después de varios días de búsqueda, finalmente lo encontré, un pequeño ático en el barrio de Santa Cruz, con vistas a los tejados de la ciudad y a la majestuosa Giralda. Era modesto pero acogedor, con suelos de terracota y paredes encaladas que reflejaban la luz del sol. En el momento en que entré, supe que era el lugar perfecto para comenzar mi nueva vida. El proceso de mudarme y amueblar mi nuevo hogar fue terapéutico. Cada decisión, desde el color de las cortinas hasta la disposición de los muebles, era una afirmación de mi independencia, una declaración de quién era yo ahora. Llené las estanterías con libros que amaba, decoré las paredes con arte local que resonaba con mi alma, y creé un pequeño rincón de lectura junto a la ventana, donde podía sentarme a disfrutar de la vista de la ciudad mientras me sumergía en nuevos mundos literarios. Pero sabía que renovar mi vida implicaba más que solo cambiar mi entorno físico. Necesitaba trabajar en mi interior, en las heridas emocionales que aún estaban frescas. Fue Patricia quien me sugirió buscar terapia. No es una señal de debilidad, Carmen, me dijo una tarde mientras tomábamos café en la terraza de la oficina. Es una muestra de fortaleza reconocer que necesitas ayuda para procesar todo lo que has vivido. Aunque al principio me resistí, finalmente decidí dar el paso. Encontré una terapeuta, la doctora Luisa Morales, cuyo consultorio estaba a pocas calles de mi nuevo apartamento. Nuestras sesiones se convirtieron en un ancla en mi semana, un espacio seguro donde podía explorar mis emociones y pensamientos más profundos. Con la doctora Morales, comencé a desentrañar los complejos nudos de mi relación con Andrés y su madre. Me di cuenta de cómo había permitido que sus expectativas y demandas erosionaran lentamente mi sentido de identidad, cómo había internalizado sus críticas hasta el punto de dudar constantemente de mí misma. El proceso de recuperar tu poder y tu voz es largo, me dijo la doctora Morales en una de nuestras sesiones, pero cada paso que das, por pequeño que sea, es una victoria. Y tenía razón. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer y fortalecerme. En el trabajo, asumí más responsabilidades, propuse nuevas ideas para proyectos editoriales y me aventuré a liderar reuniones con autores potenciales. Cada pequeño éxito alimentaba mi confianza, recordándome de lo que era capaz. Fuera del trabajo,
comencé a reconectarme con las cosas que amaba y que había dejado de lado durante mi matrimonio. Retomé mis clases de flamenco, algo que siempre había querido aprender pero que Andrés consideraba una pérdida de tiempo. Los martes y jueves por la noche, me sumergía en el ritmo apasionado de la música, dejando que el taconeo y el movimiento de mis manos expresaran emociones que las palabras no podían capturar. También redescubrí mi amor por la cocina. Los fines de semana, exploraba el colorido mercado de Triana, llenando mi cesta con productos frescos y especias aromáticas. En mi pequeña cocina, experimentaba con recetas tradicionales andaluzas, infundiéndolas con mi propio toque personal. El acto de crear algo delicioso con mis propias manos se convirtió en una forma de meditación, una manera de conectar con mis raíces y al mismo tiempo, de reinventarme. A medida que pasaban las semanas, sentí como mi círculo social comenzaba a expandirse. En el trabajo, forjé amistades más profundas con mis colegas. Comencé a salir más, a explorar la vibrante vida nocturna de Sevilla. Una noche, en un pequeño bar de jazz en la Alameda de Hércules, conocí a Elena, una pintora local cuya energía y pasión por la vida me cautivaron instantáneamente. Nos hicimos amigas rápidamente, y a través de ella, conocí a un grupo diverso de artistas y creativos que me ayudaron a ver la ciudad y la vida desde una nueva perspectiva. Sin embargo, no todo fue fácil. Había días en los que la duda y el miedo amenazaban con abrumarme. Momentos en los que me preguntaba si había tomado la decisión correcta, en los que la soledad se sentía como un peso aplastante sobre mi pecho. En esos momentos, me aferraba a las palabras de la doctora Morales: el crecimiento no es lineal. Habrá altibajos, y eso está bien. Lo importante es seguir avanzando. Una tarde de domingo, mientras paseaba por el parque de María Luisa, me encontré frente al banco donde Andrés me había propuesto matrimonio años atrás. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia, un eco del amor que una vez habíamos compartido. Pero en lugar de dejar que esa emoción me arrastrara hacia atrás, la acepté como parte de mi historia, como un capítulo cerrado pero no olvidado. Saqué mi cuaderno, había retomado el hábito de escribir un diario, y comencé a plasmar mis pensamientos. Hoy vi nuestro banco, Andrés. Por un momento, recordé a la joven enamorada que fui, llena de sueños y esperanzas. No la juzgo ni la desprecio. Ella me trajo hasta aquí, a través de alegrías y dolores, hasta esta mujer que soy ahora. Una mujer que está aprendiendo a amarse a sí misma, a confiar en su voz, a perseguir sus sueños sin pedir permiso. Gracias por los buenos momentos, por las lecciones, incluso por el dolor. Todo ello me ha forjado, me ha hecho más fuerte, más sabia. Hoy elijo la gratitud, elijo el perdón, pero sobre todo, me elijo a mí misma. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, mientras preparaba una cena para Elena y algunos amigos, me detuve un momento para observar mi reflejo en la ventana. Vi a una mujer diferente a la que había sido hace unos meses, más fuerte, más segura, con una chispa de vida en sus ojos que había estado ausente durante demasiado tiempo. El timbre sonó, anunciando la llegada de mis invitados. Mientras abría la puerta, sonriendo y dando la bienvenida a mis amigos, sentí una oleada de alegría y gratitud. Mi vida se estaba renovando, día a día, decisión a decisión. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. La noche transcurrió entre risas, buena comida y conversaciones estimulantes. Mientras observaba a mis nuevos amigos charlando animadamente en mi sala de estar, me di cuenta de que había creado un nuevo hogar, no solo en este apartamento, sino en esta nueva versión de mí misma. Renovar mi vida no había sido fácil. Había requerido coraje, perseverancia y una buena dosis de fe en mí misma. Pero cada desafío superado, cada nuevo amigo hecho, cada pequeña victoria en el trabajo o en mi crecimiento personal, me recordaba que había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré por última vez la ciudad iluminada desde mi ventana. Sevilla, con su mezcla de historia y modernidad, de tradición e innovación, reflejaba mi propio viaje. Estaba renovando mi vida, pero también estaba redescubriendo y reinventando quién era yo realmente. Con una sonrisa en los labios y una sensación de paz en el corazón, apagué las luces. Mañana sería un nuevo día, otra oportunidad para seguir creciendo, para seguir renovándome. Y estaba lista para ello, lista para abrazar todo lo que la vida tenía para ofrecerme.
6 meses habían pasado desde aquella fatídica noche en que dejé a Andrés y mi antigua vida atrás. Medio año de altibajos, de descubrimientos y de crecimiento. Esta mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, me detuve frente al espejo de mi habitación y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi cabello, antes siempre recogido en un moño austero como le gustaba a la madre de Andrés, ahora caía en suaves ondas sobre mis hombros. Mis ojos, antes apagados y temerosos, ahora brillaban con una mezcla de confianza y serenidad. Incluso mi forma de vestir había cambiado, reflejando mi nueva libertad y confianza en mí misma. Salí de mi apartamento en Santa Cruz y me dirigí hacia la oficina de la editorial. El sol de Sevilla brillaba con fuerza, y las calles ya estaban llenas de vida. Turistas madrugadores admiraban la arquitectura del barrio, mientras los sevillanos se apresuraban a sus trabajos, deteniéndose en los bares para tomar un café rápido y una tostada con aceite. Al llegar a la editorial Letras del Sur, fui recibida por un ambiente de entusiasmo y actividad. En los últimos meses, bajo el liderazgo de Patricia y con mis propias contribuciones, la editorial había florecido. Habíamos descubierto nuevos talentos literarios, lanzado colecciones innovadoras y expandido nuestra presencia en el mercado internacional. Patricia me saludó con una sonrisa cálida cuando entré en su oficina. Buenos días, Carmen. ¿Lista para la gran reunión de hoy? Asentí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Hoy presentaríamos nuestro nuevo proyecto editorial, una iniciativa que yo había propuesto y desarrollado. Una colección de novelas que exploraban la rica historia y cultura de Andalucía, escritas por autores locales emergentes. Más que lista, respondí con una confianza que meses atrás habría sido impensable. La reunión fue un éxito rotundo. Mientras presentaba el proyecto ante la junta directiva, sentí cómo fluían las palabras, cómo mi pasión por la literatura y mi amor por esta tierra se transmitían en cada frase. Vi cómo los ojos de los directivos se iluminaban con interés y entusiasmo. Al finalizar la presentación, el director general se puso de pie y aplaudió. «Excelente trabajo, Carmen», dijo con una sonrisa de aprobación. «Este proyecto tiene el potencial de poner a Letras del Sur en el mapa literario internacional». Salí de la sala de juntas sintiéndome en la cima del mundo. Patricia me abrazó con fuerza. «Lo lograste, Carmen. Siempre supe que tenías esto dentro de ti». Esa tarde, mientras trabajaba en mi oficina, sí, ahora tenía mi propia oficina con vistas al río Guadalquivir, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Hacía apenas unos meses, dudaba de mi capacidad para tomar las decisiones más simples. Ahora, estaba liderando proyectos que podrían cambiar el rumbo de toda una editorial. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de mi abogado. El divorcio con Andrés finalmente se había finalizado. Sentí una oleada de emociones contradictorias, alivio, tristeza, y una sensación abrumadora de cierre. Decidí que necesitaba procesar esta noticia, así que le avisé a Patricia que tomaría el resto de la tarde libre. Salí de la oficina y comencé a caminar sin rumbo fijo por las calles de Sevilla. Mis pasos me llevaron al Parque de María Luisa, donde me senté en un banco frente a la Plaza de España. Mientras observaba a las parejas paseando en barca por el canal, a los niños corriendo y riendo, a los turistas maravillados por la belleza del lugar, saqué mi diario y comencé a escribir. Hoy, oficialmente, dejo atrás mi vida con Andrés. Una parte de mí siente tristeza por los sueños que compartimos, por el amor que una vez tuvimos. Pero otra parte, la parte más fuerte, se siente liberada. Liberada para ser quien realmente soy, para perseguir mis propios sueños, para amar en mis propios términos. Estos últimos meses han sido un viaje de autodescubrimiento. He aprendido que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. He aprendido a confiar en mi intuición, a valorar mi voz, a defender mis ideas. He aprendido que el amor propio es el fundamento de todo lo demás. Miro hacia el futuro y, por primera vez en mucho tiempo, no siento miedo. Veo posibilidades infinitas, caminos por explorar, historias por escribir. No sé exactamente qué me depara el mañana, pero sé que estaré lista para enfrentarlo, para abrazarlo. Este futuro me pertenece. Es mío para moldearlo, para vivirlo, para disfrutarlo. Y estoy emocionada por cada paso del camino. Cerré mi diario y miré hacia el cielo.
El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Sevilla con tonos dorados y rosados. Sentí una profunda paz asentarse en mi corazón. De vuelta en mi apartamento, decidí celebrar este nuevo capítulo de mi vida. Invité a Patricia, a Elena y a algunos de mis nuevos amigos a una pequeña cena. Mientras cocinaba, tarareando junto a la radio que tocaba Flamenco Fusión, me sentí completamente en casa, completamente yo misma. Mis invitados llegaron, llenando mi pequeño apartamento con risas y conversación animada. Durante la cena, les conté sobre la finalización de mi divorcio y sobre mis sentimientos encontrados. Elena levantó su copa de vino. Por Carmen, dijo con una sonrisa cálida. Por su fuerza, su coraje y su nuevo comienzo. Por Carmen, corearon todos, y sentí cómo se me humedecían los ojos de emoción. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, salí al balcón de mi apartamento. La Giralda se alzaba majestuosa en la distancia, iluminada contra el cielo nocturno. Pensé en todas las generaciones que habían pasado por esta ciudad, en todas las historias de amor, pérdida y renacimiento que habían presenciado estas calles. Mi historia era solo una más en el gran tapiz de la vida, pero era mía. Mía para vivirla, mía para contarla. Y estaba decidida a hacer que cada capítulo contara. Mientras me preparaba para dormir, miré una última vez mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer fuerte, resiliente, lista para abrazar el futuro con los brazos abiertos. Vi a una mujer que había pasado por el fuego y había emergido, no intacta, pero más fuerte, más sabia, más auténtica. El futuro me pertenece, susurré a mi reflejo. Y por primera vez en mi vida, creí plenamente en esas palabras. Me acosté con una sonrisa en los labios, emocionada por lo que el mañana traería. Sabía que habría desafíos por delante, momentos de duda y dificultad. Pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlos. Tenía mi fuerza interior, tenía mis amigos, tenía mi pasión por la literatura y por la vida. El futuro era un libro en blanco, esperando a ser escrito. Y yo tenía el lápiz firmemente en mi mano, lista para escribir mi propia historia, en mis propios términos. Mientras el sueño me envolvía, sentí una profunda gratitud. Gratitud por el viaje que había realizado, por las lecciones aprendidas, por las personas que me habían apoyado en el camino. Gratitud por la mujer en la que me había convertido y por la vida que tenía por delante. El futuro me pertenecía, y estaba lista para vivirlo plenamente, con todo mi corazón y toda mi alma. Mañana sería el primer día del resto de mi vida, y no podía esperar para ver qué aventuras me esperaban.